Y el flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para la finalización del título 42. Celia Mendoza amplía. Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa feria. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me da sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Vaca. Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el título 42. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales. Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica. Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. Llega a ustedes gracias a Mikey Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y bueno, hoy tenemos dos invitados especiales, a José Antonio Lares, periodista desde México, y incorporaremos al escritor chileno-venezolano Juan Legüedé. Hemos tenido algo de dificultad para contactarlo, pero en cualquier momento se incorporará a la conversación. Quiero presentar a José Antonio Lares y quiero agradecerle, además, siempre lo hago, es la primera vez que está con nosotros en este espacio de Radio Martí. José Antonio Lares fue la persona que me dio la primera oportunidad a mí en Venezuela de trabajar antes de mi carrera de 15 años en producción, mucho antes. Así que se trata de una persona que en el periodismo sabe de lo que va la profesión y tiene ojo clínico para describir. Tienen plataformas, después vamos a hablar de ello antes de despedir el espacio, pero lo invité hoy para que me ayude desde México a entender lo que está pasando con nosotros los venezolanos. José Antonio, bienvenido. Para mí es un placer siempre tenerte y gracias siempre por confiar y darme esa primera oportunidad. Gracias, Alejandro. Bueno, realmente para mí es un placer encontrarme y reencontrarme contigo de vez en cuando para hablar de los tópicos que nos ocupan en lo profesional, que es donde de alguna manera pues siempre hemos intentado estar de manera estable, pero en lo político la inestabilidad no es culpa nuestra y a nosotros siempre se nos atribuyen pues la responsabilidad de muchas cosas porque los políticos buscan chivos expiatorios y los periodistas lo somos. Pero no obstante, nosotros no cegamos en nuestro propósito, en nuestra voluntad de encontrar la verdad, de que la gente se persuada pues que los políticos son de alguna manera traicioneros, que se fían unos propósitos cuando están en campaña, pero cuando asumen funciones del gobierno definitivamente tuercen el rumbo y no les importa cuánto afectan a las colectividades. Y eso realmente es la preocupación central de nosotros. Y andamos en eso, en una lucha hoy día porque se acabó la democracia en Venezuela. Han martirizado a muchos venezolanos que hoy los tenemos en la diáspora por millones. Y al interno, el hambre y otros factores de padecimiento son el signo de cada día.
Desde luego, pues, todo eso nos preocupa porque nuestra función como profesionales es tratar de alguna manera de trabajar por las colectividades sin andar buscando dividendos inmediatistas como hacen los políticos. Nosotros nos diferenciamos de ellos en eso y por eso pues, yo te agradezco mucho que me den la oportunidad de expresarme en esta tribuna, porque estamos en una encrucijada donde supuestamente, según el parecer de algunos, vamos a encontrar el sendero de la democracia y libertad de nuevo. Yo todavía tengo mis reservas y mis dudas por lo que ha ocurrido últimamente. Se ha creado una comisión de primaria, pero hemos visto pues que han aparecido candidatos en callapa, teniendo y no teniendo seguidores, teniendo y no teniendo precisión y vocación de servicio, habiendo demostrado que son realmente improvisados, que no planifican, que no tienen programas de gobierno, que no procuran el consenso de las mejores voluntades, que han acabado con la academia, que han acabado con los gremios, que tienen una población en la calle implorando un salario digno y sin embargo los entregados son migajas. Y tú más que nadie lo sabes porque tú sigues el día a día y el 1 de mayo fue realmente pues, un día escatológico para las aspiraciones del pueblo. Yo creo que eso resume de alguna manera pues lo que estamos viviendo y creo que podemos tocar temas puntuales si tú así lo deseas. Sí, bueno, es una gran fotografía. Vamos a la parte puntual. Les recuerdo que estamos conversando con José Antonio Lares, un periodista con muchos años, una dilatada carrera y que ha estado en varios países, después que forzadamente también tuvo que salir de su natal isla de Margarita y ahora se encuentra viviendo en México. José Antonio, hablando de México, mañana levantan el título 42. Se prevé un gran caos en la frontera sur. Muchos venezolanos, entre otras nacionalidades, intentando desesperadamente, malentendiendo que este levantamiento significa para ellos, no sé quién les ha metido la idea, de una apertura de fronteras. La administración Biden ha sido extremadamente clara que las fronteras no están abiertas. Han implementado incluso paroles humanitarios para incentivar la migración legal. ¿Cómo estás viendo tú? Porque al final, cuando vemos las imágenes, escuchamos testimonios, la mayoría son venezolanos y cubanos y nicaragüenses, pero en su mayoría venezolanos, que están tratando de huir de esa dictadura y de cualquier manera quieren entrar a los Estados Unidos buscando libertad. ¿Cómo lo ves tú desde México? Mira, en México realmente el problema no ha tenido la repercusión que yo me imaginaba que pudiera haber tenido en México como tal. Normalmente por aquí pasan y llegan hasta la frontera donde está la gravedad del problema, porque allí pues las tiranteses de orden sociológico, el mexicano en esas zonas fronterizas se manejan pues, de una manera muy diversa a como se maneja el resto del país. Yo sé que las decisiones tienen que ser de gobiernos, pero el gobierno que tenemos en México hoy día tampoco es muy dado a buscar resoluciones prácticas para los migrantes. Abre algunas facilidades, pero no obstante, ya tú has visto los percances que han ocurrido producto de las mismas autoridades que responden al gobierno nacional. Entonces, hay allí como algunos juegos de intereses, muchos de ellos pues con unos giros extraños que ponen al migrante de la naturaleza que sea y al venezolano en particular, que viene de un país donde estaba acostumbrado a conducirse pues de manera rutinaria, en forma apacible. Aquí ha tenido pues que armarse de valor para confrontar una cantidad de dificultades, de presiones, de exigencias, de mafias, y eso realmente no es fácil en un ciudadano que viene de un país que vivió 42 años de democracia, que lo han puesto en estampida de la noche a la mañana y desde luego está desconcertado. Y la mayoría de ellos jóvenes que tampoco han sabido valorar en esencia pues, lo que es la democracia y vienen prácticamente improvisando, creyendo que la solución es fácil. Y en estos países de acogida o no de acogida, sean de tránsito, te vas a encontrar con una cantidad de factores que tú no dominas. Las leyes, la idiosincrasia de la gente, la forma de actuar. Aquí también en México hay mucha pobreza, mucha miseria, y sienten que si tú llegas, estás de alguna manera invadiéndole su territorio, arrebatándole sus derechos. Entonces, eso crea confrontaciones sociológicas muy peligrosas. Yo tengo el convencimiento de que
esto que está pasando con la decisión del gobierno americano que va a regresar a tantos que querían llegarle, es lógico y razonable que lo hagan, pero deberían implementarse algunos mecanismos pues, para que estos migrantes no experimenten mayores dramas de los que ya han vivido. La sola travesía de 8 países y hasta más para llegar a este punto del norte del continente tiene unas explicaciones gravosas de verdad, que yo no sé si la solución está en acuerdos multinacionales o en los países en particulares. Yo creo que México no ha hecho mucho, pero ha hecho algo. Perú tampoco ha hecho mucho, pero ha hecho algo. Perú, por ejemplo, acaba de abrir ahora por un año más la regularización de los venezolanos allá, pero aquí no se toma medidas de ese tipo. El que llega aquí o se va o llega a Estados Unidos. Muy poco. En México apenas hay 800 venezolanos establecidos de manera regular porque vinieron a estudiar, porque vinieron a hacer las profesiones. Y bueno, esos están bien, pero los demás pues, no tienen posibilidad de enganchar en la vida común del día a día en México de forma tan fácil como la gente se lo imagina. Así que yo no sé qué va a pasar con ellos si Estados Unidos lo regrese. Ahora se habló de que hay una reunión de nuevo entre AMLO y Biden para discutir ese tema. Esperemos a ver si de aquí al fin de semana se clarifica qué es lo que va a pasar con esa cantidad de gente que se va a quedar sin estar de Estados Unidos. Sí, bueno, es una crisis realmente porque no sabemos, es muy cierto, lo que sí es cierto es que hay una política de frontera cerrada, hay posibilidades que se le está ofreciendo a la administración Biden, incluso a los cubanos para la reunificación familiar, para los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, el paro humanitario, incluso se van a abrir centros para procesar esos asilos políticos en otros países aliados, incluyendo España. Pero bueno, vamos a seguir nosotros como periodistas analizando y viendo esto. José Antonio, te querías pulsar, porque yo sé que tú también sigues la política, la geopolítica mundial y latinoamericana. Quiero hablarte en particular y me gustaría tener la impresión tuya de lo que está pasando en Cuba, que todos sabemos, el castrismo ha infiltrado desde el gobierno, desde el más alto gobierno y todas las instituciones en Venezuela. Y sabemos que son aliados como hermanos siameses. Pero estamos viendo que el pueblo no se conforma. El pueblo sigue protestando pacíficamente frente a la miseria que vive, tal como está pasando con Venezuela, los cortes prolongados de electricidad, la falta de comida, las colas por la gasolina, etcétera, ¿no? Este sinfín de problemas a los que estamos enfrentados como ciudadanos y que estos regímenes un poco parece importarles. Pero vemos el levantamiento histórico de la manifestación pacífica el 11 de julio de 2021 y más recientemente el pasado 6 de mayo, el sábado, en el poblado de Caimanera. La gente pierde el miedo, la gente, a pesar de la brutal represión del régimen, de los presos, de los golpes, de las desapariciones, pues sigue alzando su voz pidiendo libertad. ¿Qué lectura le das tú a esto? Bueno, estamos clarísimos tú y yo, Alejandro, de que hacemos el periodismo, que lo de Cuba es una agenda que tiene un propósito pues de expandir una ideología que todos sabemos que es tóxica, que es destructiva, que no conduce a nada, que aniquila el progreso, el desarrollo y el crecimiento racional de los pueblos. Ese ejemplo de Cuba, para mí, es un lunar que ha tenido América Latina desde hace mucho tiempo y ya tiene 60 y pico de años y el nuestro va por 20 y pico. El riesgo que corremos es que las poblaciones nuestras caigan también en el mismo maramo que cayó la cubana. Ahora está intentando de alguna manera levantar su voz nuevamente, pero si eso no tiene una organicidad y si a nivel mundial no se consigue un apoyo solidario para que esa gente supere esa crisis y el régimen deponga sus actitudes totalitarias y absolutistas como las ha tenido durante todos estos 60 años, definitivamente ese pueblo va a seguir sumergido en la miseria absoluta de por vida. Y yo no creo que un pueblo aguante tanto, pero fíjate que el cubano nos ha demostrado que cayó en una pasividad tal que yo no sé si es por el sometimiento. El caso nuestro es militar. En Cuba ya no hay prácticamente fuerzas armadas, sino matones de ocasión que tiene el régimen presto para someter a cualquiera que levante la voz. Pero hay gallardía. Los pueblos llega un momento en que históricamente se reencuentran con sí mismos, encuentran su esencia, y es necesario que la parte histórica que alguna vez
prevalecer a favor de ellos, la pongan de manifiesto y la refuercen, pero requieran respaldo. Yo no sé si Cuba hoy día pues tiene a alguien que le dé el respaldo necesario. Estados Unidos ha intentado dárselo, pero yo creo que hasta ahora los procederes han sido muy tímidos y los tienen al lado. Nosotros en Venezuela estamos más lejos y llevamos 25 años. Tampoco hemos encontrado el eco necesario a nivel mundial. Se han formado algunos movimientos que han encontrado que algunos países formen grupos de respaldo, como el caso que ocurrió con Guaidó, por ejemplo, pero fíjate que eso se diluyó en el tiempo. Ahora se habla de otras formulaciones políticas que están empezando a recibir respaldo, como por ejemplo María Corina Machado, hasta el expresidente Uribe se pronuncia abiertamente a favor de ella como una fórmula de rescate de Venezuela. Pero lo lograremos, no lo sabemos, porque todo va a depender pues, de que el pueblo se encuentre consigo mismo y que su vocación histórica por la libertad y la democracia no la haya perdido. Yo no sé si en 60 años se pierde, si se pierde en 20. Hay países que lo pierden de la noche a la mañana, hay países que no demoran en perderlo. Pero la inclinación democrática es un valor esencial y que está vivo en muchos países, pero nosotros pareciera pues que no nos damos cuenta de que esa comparación histórica tiene que hacerse día a día y que en la libertad está la esencia y la clave pues de vivir bien y de superarse individual o familiar o socialmente. Entonces lo de Cuba a mí me sigue dando el espinito pues de que son movimientos muy espasmódicos todavía. Sí, y con una gran soledad, porque como tú señalabas, no hay una ayuda internacional, porque hay quienes dicen, expertos, analistas, que sin la ayuda internacional foránea no va a pasar nada. Y me quiero detener aquí porque igual pasó en Venezuela, ya todos sabemos, incluso el cubano, esta programación orgánicamente está dirigida a ellos, a los que se les impide tener libertad de información, entre otros derechos, en la isla. Lo de Guaidó ya lo sabemos, la desarticulación, la ayuda que se le intentó dar, la ayuda que en el gobierno, la administración Trump, la ayuda que también se le ha tendido la mano a los venezolanos por parte del presidente Biden y su administración. Sin embargo, esta mañana José Antonio Lares, periodista con el que estoy hablando, periodista radicado actualmente en México, conversaba con un colega más joven que tú y que yo, en la mañana y le decía, oye, le planteamos, ojalá hubiera, así como esta organización criminal en donde están metidas los dictadores de Nicaragua, Cuba, Venezuela y sus aliados en el mundo, realmente el mundo libre entendiera que hacer otra organización de la misma magnitud, con el mismo trabajo incansable que hacen los comunistas, pudiéramos tener chance de derrotarlos si se unieran realmente por conseguir la libertad de los pueblos, no democracia, ni participación libre, ni justa, porque mientras estén los tiranos y este tipo de dictadores, ya sabemos cómo terminan estas votaciones, estos procesos electorales. ¿Qué dices? Mira, yo sigo creyendo que estos procesos electorales pudieran ser la vía indicada donde todavía el valor democrático esté vivo. En Venezuela está. Yo no sé si en Cuba está vivo el valor democrático. Eso es lo que me preocupa, porque no lo han vivido desde hace 70 años, generación tras generación. Y me voy conforme a la ciudadanía cubana, por ejemplo. O sea, son personas que nacieron dentro de ese régimen y no conocen otra cosa. Y tú tienes muy claro que los que salen y conocen otra cosa distinta buscan quedarse. Y los que de alguna manera tienen información de que existe algo diferente, intentan pues también arriesgando igual que los venezolanos, haciendo travesías a través del mar para llegar a los Estados Unidos. O sea, sienten que de alguna manera es un riesgo, pero no tienen otra forma de lucha. Y yo creo que las movilizaciones en esa forma no son las que dan al traste de una dictadura. Las dictaduras tienen el uso de la fuerza per se para someter a quien se les oponga. La democracia que aglutinan en organizaciones colectivas de países, pero tampoco hacen las aportaciones necesarias y quieren ser siempre sutiles. Yo creo que la democracia tiene que revestirse también de una fortaleza superior para imponerse a los regímenes totalitarios. Estados Unidos, por ejemplo, donde quiera que ve sistemas opresores o terroristas,
moviliza su fuerza para acabar con ellos. En cambio, estos países que fueron siempre solidarios con ellos, que fueron democráticos, como Venezuela, 40 años de democracia, con una correlación con Estados Unidos tan importante y tan significativa desde el punto de vista de los negocios. Sin embargo, pues cayó en lo que cayó y no ha tenido el respaldo adecuado todavía pues, para resolver el problema. Yo cuando hablan de la inteligencia de los países, o sea, los organismos de inteligencia que hacen, ¿dónde está la verdadera esencia de sus intenciones? Porque no resuelven un problema político como el de Venezuela, menos van a resolverlo de Cuba a estas alturas de la vida. Entonces el riesgo que yo siento es que América Latina va por la misma vía. Nos ha entrado una doctrina totalmente tóxica en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y cada día toma más cuerpo. Y lo que es la política de las mafias y los delitos se imponen, inclusive imponen a los gobiernos en ascuas. Entonces, eso no es fácil resolverlo. Yo creo que aquí lo que tiene que ocurrir es que los organismos multinacionales tienen que tener la posibilidad de cohesionarse entre ellos para decir el sistema que tiene que prevalecer aquí es este, y si no, ustedes quedan definitivamente fuera del contexto de las Naciones Unidas o de la OEA, y no lo hacen. Yo me recuerdo cuando Betancourt impuso su doctrina, la doctrina de Betancourt, que fue cuando a Cuba justamente se le puso en su lugar, y hasta el sol de hoy no ha habido forma de que eso se recomponga. Entonces, yo siento que estamos nadando en una cantidad de argumentaciones muy vacías. Sí. Tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, de Petro, o sea, que anda en la misma intención de desconocer el sistema jurídico de su país. Entonces, frente a ese panorama, o sea, ¿en quién nos vamos a sentar? Ni en la legalidad, ni en la justicia, ni en nada que le parezca. Y ese es el grave problema que tenemos. Muy difícil. A José Antonio Lares, periodista venezolano. La última pregunta, en el tiempo que nos queda, en los minuticos que nos quedan, hay una, y yo se lo pido generalmente a mis invitados, una fotografía narrada de lo que es la Venezuela actual. Te pongo de contexto, este niño de 12 años que se ha convertido como en un símbolo de la pobreza extrema en Venezuela. Ya todos saben que miles comen directamente la basura para poder tener algo de alimento. Este niño en un barrio en el oriente de Venezuela se intoxicó y murió. Es un drama que nos habla de esa Venezuela. ¿Cómo la ves ahora? ¿Qué te cuenta tu gente, tu familia que todavía tienes dentro del país? La familia que tengo del país, todos los días que me llaman, o sea, su preocupación es que la situación está mermando cada vez. Hay poblados que tienen 60 días sin agua. Si llegamos a ese extremo, un bien natural como el agua, que se han diseñado programas y se han establecido formas de suministro, y no haya dónde garantizarle a un ciudadano que pueda bañarse y asearse adecuadamente, que no tenga agua para hacer sus alimentos, para preparar sus alimentos. O sea, todo ello nos dice de una situación de acabose total, porque después de 20 años, te hablo del caso de la isla de Margarita, por ejemplo, para hablar de Cuba, que también es isla, para que lo entiendan. Margarita es una región que en los años de la democracia verdadera logró que se construyera un acueducto submarino y pasó 40 años en buena situación con el suministro del líquido. Hoy día, cuando te hablo de que hay personas que pasan 60 días, 40 días sin recibir agua, y otros que todavía no tienen ni un acueducto local, denota que definitivamente hubo una falla en la democracia misma, pero por lo menos fue el iniciador de un proceso de bienestar en el aspecto de los servicios. Pero en estos 25 años de régimen chavista, eso regresó al primitivismo, para alimentarse igual, para ir a la escuela igual, las vías totalmente destartaladas. O sea, las casas de los pueblos abandonadas, la gente se ha tenido que ir, dejando su propiedad y años de esfuerzo para tenerlo. Entonces todo ello nos demuestra que el país está en una situación muy crítica, extremadamente crítica, y que si aquí, con todo un proceso electoral de por medio, no jugamos la carta democrática como corresponde, y no recibimos el respaldo que hace falta, no la rescatamos, querámoslo o no. Así de sencillo. Así es. Porque inclusive los candidatos que estamos viendo hoy día no tienen programa. Sí, ningún programa, y no hay la posibilidad de derrotar a ese régimen
de esa manera, sin programa. José Antonio, hemos llegado al final, la verdad que ha sido un maravilloso análisis, te lo agradezco enormemente esta invitación, José Antonio Lares. Rápidamente, tú en ojo con eso, ¿no? Son las plataformas, lo que tú haces, que se... Sí, bueno, yo estoy intentando en ojo con eso, televisión y en Radio Victoria, que son mis plataformas, producto de esta crisis que estamos viviendo, convertir esas plataformas en una plataforma hemisférica, porque todos nuestros países tienen los mismos problemas, y en el esfuerzo y el postulado de separar ciudadanía y gobernanza, que las nuevas generaciones que de alguna manera tienen la posibilidad de rescatarlo, más que nosotros, porque tienen la fuerza física, la fuerza intelectual, nosotros ya estamos bien, pero queremos que quede el mensaje de que formando ciudadanía y gobernanza a nuestros jóvenes todavía podemos darles las herramientas necesarias para que algún día recobren la libertad y la democracia de nuestros territorios continentales. Muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a ustedes por estar en sintonía. Mikey Vega Vázquez, yo siempre le cambio el apellido, y a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Me despido a nombre de ellos.